Las 70 semanas de Daniel. Esta quizás es una de las profecías que Dios les reveló a Daniel más completas respecto al fin del mundo. Cuando las 70 semanas que fueron reveladas a Daniel se cumplan, vendrá o terminará nuestro mundo como nosotros lo conocemos, la sociedad como nosotros lo conocemos. Primero entonces vamos a comenzar leyendo Daniel 9 del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que sería Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se desame sobre el desolador. Quizás al leer la primera parte de Daniel 9 del 24 al 27, muchos ya entienden cómo está dividida las 70 semanas de Daniel. Entonces vamos a analizar un poco esta profecía. Primero tenemos que empezar hablando de Daniel. Daniel, recordemos que fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Los babilonios conquistaron lo que es Jerusalén y se llevaron a muchos de los que vivían ahí hasta Babilonia, y entre ellos estaba Daniel. Ahora, Dios siempre estaba con Daniel, porque Daniel también le era fiel a Dios. Recordemos en la historia bíblica que Daniel se ponía a orar 3 veces al día, ¿no? Frente a su ciudad, abría la ventana de su habitación y oraba al Señor. Entonces, Daniel era muy amado para Dios. Entonces, Dios lo bendijo a Daniel, y Daniel llegó a ser consejero de Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor fue uno de los gobernantes más grandes de Babilonia. Ahora, también nosotros debemos recordar que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, el reino persa dominaba gran parte del mundo. Entonces, si vemos la estatua, Nabucodonosor era la cabeza de oro, y el reino de Persia era lo que es el pecho de plata. Entonces, Daniel actualmente o en ese tiempo estaba situado en este periodo. Ahora, la Biblia dice que Daniel, cuando oraba 3 veces al día, pedía perdón a Dios por los pecados de su pueblo. No solamente pedía perdón por él, sino también pedía perdón por todos los pecados de su pueblo. Y esto es algo importante que nosotros debemos también aplicar en nuestra vida. La Biblia continúa el relato y dice: mientras Daniel oraba, vino el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel fue enviado por Dios para comunicarle a Daniel un mensaje muy importante. Ahora, este arcángel se menciona 3 veces en la Biblia, donde vino a dar noticias muy importantes. La primera ocasión, el arcángel vino a dar la noticia de las 70 semanas a Daniel, la profecía de las 70 semanas. En la segunda ocasión, vino a decirle al padre de Juan el Bautista, que era Zacarías, que iba a tener un hijo y que le iban a poner de nombre Juan. El otro anuncio que hizo el arcángel Gabriel fue el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando se le apareció a María. Ahora, es interesante que cuando el arcángel
Gabriel habla con Daniel, le dice: Daniel, eres muy amado. Y esto es importante que nosotros lo mencionemos. Si nosotros aplicamos este pasaje a nuestra vida, y hay otros pasajes también en la Biblia que apoyan esto, es que nosotros somos muy amados para Dios. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay más grande amor que este, que el que demostró Jesús, que dio su único Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. Y mencionamos también la escena cuando Jesús está con la mujer samaritana y le dice: el que bebe de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Aquí Jesús se refería a la necesidad que la mujer tenía, a la necesidad de perdón. Había muchas cosas en su vida con las que ella estaba luchando, y quizás por mucho que se esforzaba, siempre volvía a tener fe, a tener sed, siempre volvía a tener esa necesidad. Entonces, esto es importante que nosotros recordemos: eres muy amado. Nosotros somos muy amados para Dios, somos muy importantes, y muchas veces pensamos que Dios no nos puede perdonar por los pecados que nosotros hemos realizado, pero esto no es verdad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, y Jesús, cuando vino a este mundo, dijo: yo he venido no por los justos, sino por los pecadores. Ahora, volviendo a la profecía, Gabriel habla con Daniel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, si nosotros vemos la nación de Israel, actualmente está pasando una guerra en Israel, ¿no? Y muchos países que están alrededor de Israel quieren hacer desaparecer Israel. Para ellos Israel no debería existir, ¿no? Incluso estos países que están alrededor de Israel dicen que Israel está ocupando territorio que no les pertenece a ellos. Ahora, Israel es el reloj de Dios. Quizás han escuchado esta frase que muchas veces lo mencionan, pero Israel realmente es el reloj de Dios. Si nosotros queremos ver los últimos, quizás los últimos anuncios de la venida de Jesús y determinar en qué tiempo estamos viviendo, debemos ver a la nación de Israel. Entonces son 70 semanas que están determinadas sobre Israel. Ahora, ¿qué van a pasar después de las 70 semanas? Cuando se cumplen estas semanas. Dice, al final de las 70 semanas, dice la Biblia, se terminará primero la prevaricación. La prevaricación significa la injusticia. También después de las 70 semanas se va a poner fin al pecado. El pecado ya no va a existir más. También se va a castigar la maldad. Muchos hombres y mujeres hoy en día viven como si la maldad o como si el pecado de ellos nunca fuera castigado. Pero en realidad, Dios no se olvida de los pecados que nosotros hemos cometido, y algún día vamos a tener que rendir cuentas a Él. También, después de la semana 70, dice, se va a traer justicia perdurable. Luego se va a sellar la visión de la profecía y se va a ungir al Santo de los Santos. Entonces, al final de la semana 70, se va a terminar con el pecado, se va a terminar con la maldad, y Cristo va a ser el que va a gobernar todo este mundo. Esto es para Israel. Esta profecía está enfocada a Israel. Por eso el mensaje le fue dado a Daniel. Pero nosotros podemos entender e interpretar la profecía. Cuando nosotros vemos un reloj de arena y vemos que este reloj está a punto de terminar, nosotros sabremos que el fin está cerca. Es por eso que debemos estar atentos a lo que ocurre en Israel. Ahora, la Biblia dice que son 70 semanas para el fin de este mundo. O sea, todo el sistema que nosotros conocemos, el sistema de gobierno actual, la unión de los países, la corrupción, el pecado que existe en nuestro mundo, un día va a terminar. Y eso va a ser después de las 70 semanas, va a terminar este mundo como nosotros lo conocemos.
Ahora, por la Biblia nosotros podemos interpretar que una semana tiene 7 días, todos lo conocemos, de lunes a domingo. Y 70 semanas por 7 son 490 días. Ahora, no podemos interpretar esto como días, sino son años, y eso no lo dice la historia, porque de las 70 semanas ya han pasado 69 semanas. Y en Ezequiel 4:6 nos aclara esto. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces un día equivale igual a un año. Entonces, en realidad tenemos 490 años que tienen que pasar para que este mundo se termine. 490 años deben pasar para llegar al fin de este mundo y a la segunda venida de Jesús. Esa en realidad es la profecía. Ahora, ¿cuándo empezarán las 70 semanas? Esto el ángel lo menciona y dice, esto empezará cuando se emita la orden de reconstruir Jerusalén. Cuando el imperio babilonio ha destruido Jerusalén, en realidad Jerusalén no existía y el templo tampoco existía. Entonces dice, va a empezar las semanas o las 70 semanas cuando se emita la orden de reconstruir Jerusalén. Entonces, en ese tiempo aún no estaban construyendo Jerusalén cuando Daniel recibía esta profecía. Entonces tenía que llegar un tiempo donde los israelitas vuelvan a su tierra a reconstruir Jerusalén. Dice, desde el inicio de la edificación de Jerusalén pasarán 7 semanas. 7 semanas serían 49 años. Entonces, desde el inicio de la edificación van a pasar 49 años. Esto se ha cumplido ya. En Esdras 4:3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces aquí la Biblia habla en Esdras que Ciro mandó, que era el rey de Persia, para que los israelitas fueran a edificar casa a Jehová. Dice entonces que esto ya se cumplió y los israelitas volvieron de Babilonia, de Persia, a edificar casa para su Dios. Esto, si nosotros lo vemos en la historia, se cumplió en el año 457 a.C. Entonces, de los 490 años, que son las 70 semanas, ya pasaron 49 años. Solo nos queda 441 años para el fin de este siglo o de este mundo. Entonces, hasta aquí, de las 70 semanas ya han pasado 7. Solo nos quedarían entonces 63 semanas porque la edificación ya se ha cumplido en el 457 a.C. Ahora, la Biblia también menciona que desde la edificación hasta la venida del Mesías, que sería el nacimiento de Jesús, habrán 62 semanas. Y 62 semanas, si nosotros lo convertimos a años, serían 434 años. Entonces, desde la edificación, que ya pasó en Esdras, hasta el nacimiento de Jesús, ya han pasado 62 semanas más. Recordemos que Jesús ya nació hace mucho tiempo, que murió y resucitó, y ahora solamente está la iglesia. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, de las 70 semanas, ya han pasado 7 hasta la edificación de Jerusalén. Luego, de la edificación hasta la venida del Mesías, que más o menos sería el año 27 después de Cristo, han pasado ya las 62 semanas, que son 434 años.
En realidad, entonces habrían pasado 69 semanas ya. Lo cual nos resta solamente o nos deja una semana, que sería igual a un equivalente de 7 años. Entonces, para que se termine este mundo, solo falta que se cumpla esa última semana. Ahora, ¿cuándo va a empezar la última semana? Esa es la pregunta. Hay un tiempo de la semana 69 para que empiece la última semana, que sería la semana 70. Hay un tiempo, un periodo, que sería el periodo de gracia en el cual nosotros estamos. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir esta última semana? Y cuando inicie la última semana, solo le va a quedar a este mundo 7 años. La Biblia dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está en Daniel 9:26. Entonces son 62 semanas y 7 años que han pasado desde la construcción del templo. En el verso 27 dice también, después de las 69 semanas vendrá un príncipe y destruirá la ciudad, y esto durará hasta el fin de la guerra. Entonces, Gabriel es muy preciso en esta profecía. Dice que al terminar la semana 69 va a venir un príncipe que va a destruir la ciudad, y esto durará hasta el fin de la guerra. Recordemos que los judíos le dijeron a Jesús, o le dijeron a todo el pueblo de Israel, Él no es nuestro Mesías, su sangre sea sobre nosotros, nosotros solo tenemos un rey. Entonces aquí los judíos de ese tiempo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, rechazaron a Jesús. Ellos no querían a Jesús y no lo aceptaban como su Mesías. A pesar de que Jesús había hecho todas las señales, incluso después de la resurrección de Jesús, la Biblia dice que los soldados vinieron donde los sacerdotes y ellos les pagaron para que dijeran una mentira. A pesar de que vieron todas las señales, ellos no creían en Jesús. Ahora, ¿cuándo se ha cumplido el fin de la semana 69? El príncipe Tito invadió la ciudad de Jerusalén en el año 66 después de Cristo, matando a más de 1 millón de judíos, y destrozó el segundo templo que había sido construido por Herodes. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo del rey David. El segundo templo fue construido por Herodes. Y ese templo es lo que destrozaron los ejércitos del príncipe Tito. La historia, dice que el príncipe Tito rechazó la corona de hojas y dijo, no hay mérito en vencer a un pueblo abandonado por su Dios. Y esto es algo interesante, ¿no? Si nosotros volvemos atrás, recordemos que los judíos rechazaron a Jesús. Tenían al Salvador del mundo frente a él, haciendo milagros, pero aún así los rechazaron. Y una persona que no fue un israelita, un judío, reconoció que este pueblo había sido abandonado por Dios. Pero en realidad, el pueblo mismo, o gran cantidad de los judíos de ese tiempo, rechazaron a Jesús, no porque él quizás los habría abandonado. Ahora, el inicio de la semana 70 de Daniel serán los últimos 7 años de este mundo. El verso 27 dice, un príncipe hará un pacto con muchos por una semana, y estas últimas semanas serían los 7 años. Entonces la Biblia dice que va a venir un príncipe y va a hacer un pacto con muchos. Ahora, ¿cuál es este pacto? Si nosotros analizamos ahora la historia de Israel, o analizamos la situación actual de Israel, vemos que Israel está pasando un conflicto, está en una guerra. Y muchos de los países que están alrededor no tienen paz y no van a tener paz con Israel. Quieren hacer desaparecer a Israel. Ahora, lo que nosotros debemos pensar aquí es que frente a todo este conflicto va a aparecer un príncipe, va a aparecer una persona que va a hacer un pacto con Israel y con todos los países que quieren desaparecer a Israel.
Y este pacto va a ser, dice, por una semana, que son 7 años. Este príncipe que la Biblia menciona en el versículo 27 es el anticristo. David Rockefeller, él menciona una frase que es quizás perturbadora para nosotros. Dice, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Si nosotros investigamos un poco qué es el nuevo orden mundial, vemos que todos los presidentes están hablando de lo que es el nuevo orden mundial. Y todos están apuntando, todo el mundo se está dirigiendo a lo que es el nuevo orden mundial. Pero ¿qué es el nuevo orden mundial? Un solo presidente de todo el mundo. Una sola moneda que va a dominar a todo el mundo. Y nosotros, las naciones van a desaparecer. Solo va a ser una nación, la nación global, la nación mundial. Por eso es el nuevo orden mundial. Ahora, frente a todo esto, también las religiones se están uniendo a lo que es este nuevo orden mundial. Entonces, no solamente las religiones están participando, los gobiernos, sino también las grandes empresas y los grandes banqueros. Entonces, lo que dice Rockefeller es, necesitamos, dice, una gran crisis. Y cuando exista esta gran crisis, el mundo va a aceptar nuestro nuevo orden mundial. Y de este nuevo orden mundial, el gobernante que va a salir va a ser el anticristo o el príncipe que la Biblia no menciona. También la Biblia menciona en el libro de Daniel, dice que al hacer este pacto que va a durar por 7 años, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando el tercer templo se construya, ahora no está construido, pero cuando el tercer templo se construya, se va a terminar en tiempo récord. Pero a la mitad de la semana, que son 3 años y medio después de firmar el pacto, se va a cesar el sacrificio. Ahora, recordemos que en Israel hay un instituto del templo, ¿no? Que tiene mucha información acerca del templo, y también Israel se está preparando para la construcción del tercer templo. Ahora ya existen, por ejemplo, los levitas, ya están haciendo los rituales que se hacían en el templo, están practicando, han construido las vasijas, han construido los vasos, han construido todos los elementos que estaban en el templo, y también se sacrificaban en ese tiempo vacas rojas. Y ahora también Israel está criando este tipo de vacas rojas que han aparecido desde hace un tiempo atrás. Entonces, todo ya está preparado para la construcción de este templo. Entonces, la Biblia dice que cuando el tercer templo se construya, van a iniciar los sacrificios. Van a empezar a adorar a Dios. Pero después de ese pacto, 3 años y medio después, el sacrificio se va a cesar. Ahora, este príncipe, que es el anticristo, se sentará, dice, en el templo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces Israel reconocerá a su Mesías. Ahora, esto es interesante, porque cuando el anticristo venga, Israel lo va a recibir como su Mesías. Porque actualmente Israel no cree que Jesús es el Mesías. Ellos están aún esperando a su Mesías. Pero cuando el anticristo venga, van a decir, este es el Mesías que nosotros hemos esperado. Ha firmado un tratado de paz, podemos construir el templo, podemos adorar a Dios en el templo, pero 3 años y medio después de ese pacto va a hacer cesar el sacrificio, y él, el anticristo, se va a hacer adorar como Dios. Entonces ahí, en ese punto, es donde Israel va a mirar y realmente ellos se van a lamentar, porque el que pensaban que es el anticristo se está haciendo pasar por Dios. Y ahí recién van a reconocer que su Mesías ya vino mucho antes y que su Mesías era Jesús. Y esta imagen que tengo aquí es interesante. Ahí vemos a Pilato. Pilato pregunta al pueblo en esa época y dice, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la gente prefirió liberar a un asesino, a un ladrón, que liberar a su Mesías.
Pero las palabras de Jesús también son interesantes. Él dice, nadie me quita mi vida, sino yo la doy por mí mismo. Jesús vino a este mundo con un propósito muy especial: salvar al mundo del pecado. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, no hay ni un justo. Entonces por eso vino Jesús, porque por nosotros mismos es imposible que nos podamos salvar. En cambio, Jesús vino a traer el perdón que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. ¿Cuándo empezará ahora la última semana y los últimos 7 años? La Biblia dice que el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años. Entonces, cuando nosotros veamos la firma de este tratado de paz o el inicio de la construcción del tercer templo, nosotros debemos saber que el tiempo está a fin y que la última semana está por comenzar y que ya solo le quedan 7 años a nuestro planeta. Las profecías de la Biblia se cumplen a cabalidad. Si nosotros revisamos la historia, vemos que todo se cumple y al final todo lo que Dios ha trazado para este mundo se va a cumplir. Es necesario entonces que ahora más que nunca pongamos nuestra fe en Jesús. Es necesario que ahora más que nunca le sirvamos a Dios de todo corazón. Es necesario que ahora más que nunca le entreguemos nuestra vida a Jesús.